Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente aquí al canal. Mi nombre es Sebastián Chávez. En esta ocasión estuvimos un poquito atrasados con este video porque tuve que ver dos películas para reseña y además tuve varios movimientos ahí para poder hacer este video, así que se tuvo que atrasar un poquito. Además de entre el trabajo y la edición, pues otro día más, ¿no? En esta ocasión venimos a hablar de la película documental Familia de Medianoche. Esta película dirigida por el señor Luc Lorentzen, el cual nos ha regalado unos minutos de su tiempo para poder realizar una entrevista acerca de este fabuloso film. Así que pues acompáñame a ver qué trae esta cinta, acerca de qué trata, porque por fin llega a México este día 6 de marzo y además tenemos una dinámica para que puedas acudir a la función especial de esta cinta. Acompáñame, mi nombre es Sebastián Chávez, esto es La Orden del Cine y vamos a comenzar. Tenemos que agarrar el bueno. Oye, viene ambulancia. Córrete a la derecha, carro blindado, déjame pasar. Voy a ir por un familiar tuyo. Debo de decir que esta cinta no solo me conmovió, sino que me hizo abrir mucho los ojos respecto a las actitudes y situaciones que pueden llegar a pasar en nuestra vida. Y no solo eso, sino también el cómo nosotros reaccionamos ante este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque esta cinta sigue precisamente a la familia Ochoa, una familia, un equipo de ambulancia que se dedica a pues ayudar a la gente en la noche, ¿no? Es una ambulancia privada que ayuda en este caso durante la noche en la Ciudad de México. Okay. Hello. Hi, it's me again, Sebastián Chávez from La Orden del Cine. So again, I would like to know why Mexico? What's the difference between us and other states or countries? I came to Mexico to visit a really good friend of mine who I was living with in college, who grew up here and lives here. And in that first trip, I met the Ochoa family, who are the protagonists of the film. I woke up one morning and they were parked just in front of my apartment building, and I saw, a young boy Josue playing soccer in the back of the ambulance, and kind of went up to them and we started talking, and they invited me to ride along, and I just saw this whole world of private healthcare that fascinated me and moved me and felt complicated. And so I stayed in Mexico for the next 3 years filming with the Ochoas, and it's been one of the most amazing experiences of my life. Y pues en esta ocasión hay varios casos, hay casos en donde afortunadamente pues la ambulancia obviamente llega a tiempo, la gente es muy agradecida, se le paga porque es una ambulancia privada y pues todo bien. Sin embargo, hay muchos otros casos en donde te das cuenta la complejidad y la situación en la cual se encuentra esta gente y las muchas veces en las que nosotros llegamos a ser completamente desagradecidos. Y es que eso la verdad es que a mí me conmovió muchísimo porque realmente llegó al punto en el que dije, por Dios, o sea, te está ayudando. Obviamente tiene un costo porque es un servicio de cobro, porque al final es independiente. Pero ¿cuál es la diferencia? Si una ambulancia de gobierno no te está ayudando porque en ese momento no funciona, que estas personas tengan la capacidad y obviamente la disposición de venir a ayudarte, lo menos que puedes hacer es pagar lo que se merecen. Ahora, entiendo que muchas veces esas situaciones pueden costar bastante alto porque al final no contamos con la disposición económica para poder liberar cantidades fuertes de dinero. As you said, you had an experience and you came with that, right? So what was the biggest challenge or complications you found to make this film? I think making any film is just a series of challenges. Every single day you are confronting really difficult questions and decisions and coming up with ways to solve them. And with this film, I think what I spent most of my time doing was building trust with the Ochoa family. I knew that every scene would rely on a relationship that was real and that was, a true friendship. And it took a long time for them to trust me and to really let me in to film some of their best moments and some of their worst moments. Esas personas hacen hasta lo imposible por poder agradecer y mostrarles gratitud a estas personas que están haciendo algo por ello. Sin embargo, cuando esa no es la complicación y la complicación está aquí arriba, aquí adentro, es cuando se torna ya bastante triste esta cinta. La verdad es que la dirección es increíble, en la entrevista ya lo verán, porque fue simplemente el trabajo de 2 a 3 años del señor Luc que nos regaló, porque al final es tiempo que le regaló y le dedicó a México, para poder entregar esta maravillosa cinta. En serio, son 88 minutos, que digo, de emoción.
tiene al borde del asiento porque en verdad no sabes qué va a pasar. La situación es de esas pocas veces en donde la realidad supera la ficción y es brutal. La verdad es que es una cinta profunda, hecha con el corazón y conmovedora. Esa es la parte que caracteriza a esta cinta. ¿Cómo quisiera que un día no saliera ni una puta particular y se den cuenta? Te dije de la diésel desde hace rato. You came to Mexico and you had an idea. So what inspired you to follow the life of the Midnight Ambulance team? Why did you choose to follow an ambulance by midnight instead of daylight? The answer is simple in that most accidents happen at night. Most accidents are alcohol or drug related, and if you kind of just look at the statistics, between 4 and 6 a.m. is when most tragic things happen. So the Ochoas, we would start working at 2 in the afternoon, but things really wouldn't pick up until it got dark and people were kind of out and about in the city. So that's, it's very much a reflection of how ambulance workers go about their life. Ahora, la segunda vez que alcancé a ver este film, no solo me di cuenta de muchas cosas que me conmovieron todavía más, sino que también hubo algunos detalles que no habían como captado al 100% del cómo tiene que vivir esa gente. Porque al final esa familia, esa gente está a expectas de que tú le pagues. Te ayudan. Porque ellos no agarran y te dicen, oye, ¿tienes para pagarme? Sí, ok, te llevo. No, ellos agarran, te suben y te llevan. Ya en el hospital, cuando ya hay alguien contigo, entonces es cuando piden esta parte, porque volvemos al punto, es un servicio privado. Entonces, esa parte la verdad es que es donde se nota la disposición de la gente. Si realmente lo hicieran por dinero sería, oye, tu cuestión económica, ¿cuánto es? ¿Se puede pagar? Sí, me puedes pagar, perfecto, pero te voy a cobrar. Y si no me pagas, te regreso a donde te encontré. Pues no, la verdad es que no, es increíble cómo esa gente está dispuesta a aceptar el hecho de que tú no le vas a pagar un solo centavo con la finalidad de que la persona que lo necesita llegue a tiempo, sana, en la medida de lo posible, al hospital, que se pueda atender lo antes posible. You had the knowledge that the people you were filming weren't actually acting. They were injured. So by the end of the film, what was the part that captivated you the most? I think with a film like this, I tried really hard to have every single shot in the film have some purpose. I didn't want to make a film where some scenes seemed far more interesting than other scenes. It needed to be a journey, an experience where each moment built on the one that came before it. And so I when editing the film, really worked hard, and when I was shooting the film, to collect those kind of 12 to 15 scenes that would all kind of equally contribute to a cohesive, edge-of-your-seat, thrilling experience. Esa es otra parte esencial. Es humanidad lo que está representando el director en esta película. Y no solo está representado, te llega, te pega, porque dices, es que sí es cierto. Y entonces esa parte de la película, la verdad es que para mí es brutal, porque es tristemente una realidad de lo que estamos viviendo aquí en México. No solo para las ambulancias, para cualquier otra cosa. Desafortunadamente somos, porque obviamente me incluyo, en muchas cosas muy mal agradecidos, o no nos entra en la cabeza cuando debemos de tomar conciencia, lo que decimos que nos caiga el 20, y pues desafortunadamente en muchas situaciones te identificas con esta película. Aunque no sea nada de tu estilo, igual y no sabes nada de medicina. No tienes una sola idea, no importa. Si igual y nunca en tu vida has sufrido un accidente, ni tu familia, ni nadie, qué bueno, no importa. Aquí lo que importa es que lo que está representado en esta cinta se siente, todo se siente. Es la verdad brutal cómo es que esta cinta consigue contagiarte esa sensación y ese sentimiento tan triste y profundo en 80 minutos de metraje. You had an idea, right? So when you first started thinking about this, you had something in your mind. So when you first started making the film, what did you expect to see? And by the end of the film, was there anything you wouldn't expect and had impacted you? I think what was so unusual about Midnight Familia de Medianoche is that I had a very specific idea of what I wanted the film to be from day one. That first night with the Ochoa family, I saw
so many different emotions and feelings and questions that I wanted to capture in the film, and it ended up becoming a journey of 3 years trying to communicate all that and trying to get the material to do it properly. And there were cuts of the film that went way off course or didn't get even close. But the ultimate film is very close to what I wanted it to be from the first day. Y es que esa es la parte más conflictiva. Nosotros estamos acostumbrados a la ficción, porque en el cine eso es lo que vemos. Cuando hablamos de un documental, la cosa cambia, porque sabes que lo que estás viendo es real. Entonces, pues en este lado yo quiero personalmente agradecer a este director que se haya tomado el tiempo de analizar la situación, pues al final de lo que está ocurriendo aquí en México, que nos haya regalado 2-3 años de su vida para poder concluir este proyecto, que nos haya considerado, y no solo eso, sino que también nos haya dado la oportunidad de entrevistarlo, pues para ver precisamente cuál había sido su perspectiva del otro lado de la pantalla, no solo nosotros como espectadores, sino la suya, pues evidentemente de cómo se sintió al formar este pedazo de cinta, la verdad. The last time you said that your Spanish is good. So how was your experience working with people that didn't speak your language? It was a matter of putting in the work to learn their language, and every night working in Spanish and learning Mexico City slang and doing what I could to kind of break down those language barriers. And I speak Spanish fluently, and that was a really important part of making this film because it was just me filming it. I was a one-person crew. So it needed to be me speaking Spanish or I wouldn't have been able to make the film at all. All right, so there was you and only you working on this film? I was the one that shot it and that edited it, but I had a wonderful team of producers, Kellen Quinn, Daniela Alatorre, Elena Fortes, that helped make the whole project possible. Si tú no eres fan de los documentales o no te gusta porque sientes que son aburridos, créeme que esta cinta se siente tal cual como una película. La manera en la que está dirigida es muy dinámica, el ritmo jamás cae, al contrario, tiene sus partes dramáticas, así como tiene sus partes emocionantes, es poderosa, es sensible y sobre todo es realista. La verdad es que es muy triste ver cómo reacciona la gente ante este tipo de situaciones y la disposición de la gente por ayudar, a pesar de no recibir nada a cambio, porque eso es a lo que están dispuestos a dar sin recibir, esperando recibir, obviamente, de eso viven. Si quieres una cinta emotiva, si quieres una cinta brutal, si quieres una cinta real, que genere esa sensación en ti, definitivamente tienes que ir a partir del 6 de marzo a ver Familia de Medianoche, porque tú me dirás, es que te dieron la entrevista, es que viste la película antes, y es que por eso hablas bien. No, recuerden que a mí me gusta ser muy transparente, y si la película o la cinta hubiera sido aburrida o mala, te lo estaría diciendo. No me queda más que invitarte a que asistas. Recuerda que hay una oportunidad para que puedas acudir a una función especial y esto es muy sencillo. Tenemos 10 pases dobles para que puedas ir a esta función especial el día 5 de marzo, que es precisamente antes del estreno, que es el día 6 de marzo. Así que la información va a estar aquí en la descripción del video. Lo único que tienes que hacer para participar es comentar aquí abajo qué es lo que más te gusta de nuestro país, México. Entonces, pues yo te agradezco la participación y no solo yo te invito, sino también el director Luke Lorenzen. Everybody out there, come see Familia de Medianoche. It's being released on March 6th in cinemas all over Mexico. It is an experience that you will not forget. Thanks for listening, and I hope to see you soon at the film. Tu hijo va a estar bien. ¿Y si yo no se lo pago? Muchas gracias por llegar al final de este video. Mi nombre es Sebastián Chávez. Esto es La Orden del Cine y nos vemos próximamente. Muchas gracias. Hoy también tuvimos acompañante, aunque no haya salido en el video, ¿verdad? Ella es el motor de este canal. Y hoy también estuvo con nosotros, aunque no apareció.